Sean bienvenidos a esta segunda sesión de la clase virtual de álgebra de la Universidad NUR. Hoy es 6 de abril del 2020. Estamos continuando nuestra sesión anterior. Habíamos quedado en hacer unos ejercicios del caso número 1 de factorización. Ahora veamos cómo se resolvían estos ejercicios que tengo en la pizarra, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a silenciarlos a todos. Vamos a ver cómo se resolvía esto, ¿ya? Así rapidito. Para entrar al caso 2 y luego al caso 3. Queremos hacer dos casos más. Miren, por favor, presten atención acá. En el primer ejercicio, los coeficientes que son comunes entre el 20, 15 y 5 vendría a ser el 5, ¿no? Agarro siempre, generalmente, el menor, como les dije, ¿no? El 5. Ahora, luego me vengo a la variable. La variable tengo x, x cuadrado y x cubo. Entonces, la que voy a agarrar es la x solita. Me voy a la y tengo y cubo, y cuadrado y y. Entonces, agarro la menor que es y, ¿no? Entonces, agarramos, ponemos y acá y empezamos a hacer la división. 20 entre 5 es 4. La x se elimina y cubo entre y va a quedar y cuadrado. Menos 15 entre 5 es 3. X cuadrado, x se va a la x, quedaría una solamente, y y al cuadrado y se va a una y quedaría y. Y luego tenemos 5 entre 5 es 1, no se copia, y x al cubo entre x va a ser x cuadrado, y la y entre la y se elimina. Por lo tanto, esta es la respuesta al ejercicio número 1. Revisen por favor en que se equivocaron. En el segundo, fíjense que aquí el término semejante es un término compuesto, es decir, el x, el m al cuadrado menos 1. Este m al cuadrado menos 1 es semejante con e, pero aquí hay un error, ¿no? Aquí esto no está entre paréntesis, y además aquí la m está al cuadrado, está negativa y debe ser positiva. El 1 está positivo y debe ser negativo. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar y antes de hacer la factorización, llevar esto a esta expresión. ¿Y qué tengo que hacer? Sencillo. Voy a utilizar uno de los artificios matemáticos que es el signo negativo, lo dejo afuera, abro el paréntesis y como este era negativo, se convierte automáticamente en positivo. Si este es positivo, se convierte en negativo. Entonces, ¿por qué? Porque menos por más me va a dar menos m cuadrado. Y menos por menos me va a dar más 1. Más x m al cuadrado m cuadrado menos 1. Ahora sí ya tengo los tres términos semejantes. Tengo el m cuadrado menos 1, m cuadrado menos 1 y m cuadrado menos 1. Entonces, acá el m cuadrado menos 1 viene a ser el término semejante y adentro de ella vamos a colocar la división de esto entre esto. Se va a eliminar m cuadrado menos 1 y me queda 3. Acá se me va a eliminar, queda 1. Y acá se va a eliminar y queda x, ¿no? Entonces, fíjense que ahora estos son términos semejantes, como les dije, ¿no? Los coeficientes también se deben simplificar, entonces aquí me va a quedar como resultado 2 más x, y esa era la respuesta. Algunos me pusieron x al cuadrado, ¿no? No supieron simplificar en ese sentido el ejercicio. ¿Ok? Bien. Veamos el caso número 2. Después les voy a dar ejercicios para que ustedes practiquen en su casa. El caso número 2 es factor común por agrupación de términos. Caso 2. Factor común por agrupación de términos. Entonces, fíjense que aquí es similar al caso 1, solamente de que los términos no se podrían factorizar agrupándolos en este sentido en términos semejantes. Tendríamos que buscar ejercicios o operaciones adicionales antes de aplicar la
la factorización. Veamos este ejemplo. Si yo les digo factorar o factorizar, dos puntos, AC menos XB menos AB más XC. Tenemos cuatro términos, como ustedes pueden apreciar aquí, pero ninguno de los cuatro términos es factorizable entre sí, ¿no? Porque fíjense que la A está aquí, aquí no hay A, aquí sí hay A y aquí no hay A. En el segundo término, aquí no hay, aquí por ejemplo hay B, pero aquí no hay, aquí sí hay y aquí no hay. Y la X, aquí hay X, aquí no hay X, no hay X y aquí sí hay X. Entonces, el término, mejor dicho, el caso 2 es buscar la manera de agrupar cada uno de los términos entre paréntesis para que luego se aplique la regla número 1, es decir, factor común. Veamos esta agrupación. Si yo agrupo, por ejemplo, aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 términos. Si yo agrupo el término 1 con el 3 y el 2 con el 4, veamos cómo se resuelve esto. AC menos AB. ¿No? Entonces, y vamos a ponerlo en igual. Lo estoy haciendo por separado, por si acaso, ¿no? Luego tengo el otro término que sería menos XB más XC, ¿no? Si yo factorizo caso 1 al primer término, es decir, a estos dos términos que agrupé, el factor común vendría a ser la A. Por lo tanto, abro paréntesis y divido AC entre A, me va a quedar C, y AB entre A, me va a quedar B. ¿No? Entonces, el signo es negativo. Fíjense que ahora, si yo factorizo el segundo término por el primer caso, el factor común aquí es la X. Pero, fíjense que la X acá es negativa. Entonces, yo necesito que ese negativo de menos B se mantenga. Entonces, si yo divido todo esto entre esto, se va a quedar menos B. Y esto entre la X va a quedar C. Y aquí es positivo. Si ustedes lo miran acá, no parecieran común, pero es simplemente ordenar los términos. Entonces, a esto le vamos a poner aquí C menos B. O sea, lo estoy ordenando simplemente llevándolo al principio para que se vean similares los dos. Y ahora sí, el término semejante en este caso es C menos B. Entonces, como C es menos B el término semejante, y estos son positivos en ambos casos, entonces al lado lo pongo entre paréntesis positivo A más X. Esa sería la respuesta. Yo lo hago así, en algún momento algunos ejercicios me han resultado fáciles agruparlos así por separado y factorizar. Otros los van a hacer directamente de esta manera, ¿no? Entonces van a agarrar y van a agrupar entre paréntesis aquí AC menos AB, si lo van a poner, ¿no? Más, aquí le van a poner XC, paréntesis, menos XB, o sea, lo van a hacer mentalmente y lo van a ordenar. Acá factorizan, y entonces aquí va a ser C menos B más, y aquí va a ser X, paréntesis, C menos B también. Y luego factorizan acá C menos B, paréntesis, factor común, A más X. Fíjense que acá llega igual al mismo resultado. Entonces ustedes pueden optar a hacer este método o pueden hacer este otro método. Depende de ustedes cuál es el que más se acostumbran a hacerlo. Pero la idea es la práctica, ¿no? Mientras más practiquemos, mejor vamos a analizar nuestras cosas, nuestros ejercicios. Veamos un segundo ejercicio. Voy a borrar esta parte de acá y voy a poner aquí. Como esto ya lo copiaron. Si yo tengo x al cuadrado menos 4xy más 5x y menos 20y.
igual. Pinto, ¿me ayudas, por favor? A ver, ¿qué términos deberíamos agrupar aquí? Debería agrupar x al cuadrado más 5x y Al menos. cuadrado. Espérame un ratito que le estaba dando permiso a uno de los compañeros. Entonces agrupamos x al cuadrado más 5x, ¿ya? Y menos 4xy menos 20y. Menos 20y, ¿no? A ver, agrupemos entonces. Vamos a hacer el método de aquí abajo que yo hice, ¿ya? Entonces agrupo x al cuadrado más 5x. Igual voy a factorizar eso con el primer caso. El otro término es menos 4xy menos 20y, ¿no? Entonces, factoricemos el primero. Primero, el factor común sería la x, y acá quedaría x más 5, ¿no? Ya factoricé. Ahora, en el segundo, fíjense que los dos son negativos, entonces voy a usar el artificio matemático de dejar el negativo afuera del paréntesis. Entonces, lo pongo menos afuera, y el factor común de estos dos va a ser el 4, y va a ser solamente la, en este caso, la y, ¿no? Factor común, la y. Entonces dividimos, ¿no? 4xy entre 4y, me va a quedar solamente la x, pero ahora, como les dije, ¿no? Si lo dejo afuera el negativo, se vuelve positivo lo de adentro. Igual en el otro término, si es negativo y negativo, se vuelve positivo, y 20 entre 4 es 5, y y entre y se va, queda 1. Entonces ya tengo los dos términos semejantes, unimos estos dos términos en x más 5, y abrimos otro paréntesis, y acá ya colocamos los coeficientes que están fuera de los términos semejantes, que serían x menos 4y. Y esa es la respuesta. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven más fácil así o hacerlo de la forma más larga? ¿Qué dicen? ¿Cómo les De la enseñaron? forma larga. ¿La forma larga mejor? Ah, bueno. Ya cada uno lo va. Creo que les enseñaron de la Está forma bien larga. eso. Bien. Pero así no le enseñaron, ¿no ven? No, mi primera vez que veo así. Separarlo. Para mí esta es la más fácil, porque así yo no me equivoco y yo llego a hacer el ejercicio mucho más explicativo, ¿no? Pero sí es casi lo mismo. Claro, es lo mismo, solamente de que, ¿cuál es el problema que ustedes tienen cuando hacen sus casos de factorización? Que cuando agarran acá por la forma larga, se olvidan del signo, por ejemplo, o empiezan a perder el problema, se empiezan a perder aquí, digamos, ¿no? En la ordenación de los términos. Por eso yo lo hago de esta forma. Quiero llegar hasta el caso número 3. Veamos el trinomio cuadrado perfecto, que es el más fácil. Y de ahí ya les doy ejercicio para que ustedes resuelvan en su cuaderno, ¿ya? Veamos el trinomio cuadrado perfecto, que es el caso que más van a utilizar. Hasta en cálculo 2 lo van a ver el trinomio cuadrado perfecto. ¿Okay? Aquí les voy a enseñar el más básico para recordar cómo se hacía esto, y luego me voy a ir a los más difíciles de cálculo 2 para que ustedes puedan entender cómo se hacen estos ejercicios. Veamos el primero. En el primero dice, tengo x al cuadrado menos 4x más 4. Por si acaso, el trinomio cuadrado perfecto es una de las reglas de productos notables dentro de lo que estuvimos viendo, las 10 reglas, ¿no? Entonces, fíjense que acá voy a hacer un análisis similar a lo que es la regla de productos, y usted me va a decir cuál es esa regla. Primero voy a sacarle el cuadrado a este primer término. El cuadrado del primer término es x, ¿no?
Cuando me refiero al cuadrado del primer término, tengo que sacarle, tengo que multiplicar un término 2 veces para llegar a x cuadrado. En el segundo término, perdón, en el tercer término, que es 4, también lo voy a sacar en su cuadrado perfecto. Es decir, el cuadrado de 4 es 2. Y la regla dice que debo hacer el doble del primer término por el segundo término. 2 por 2 va a ser 4 y la x queda sola. Si este valor es igual a lo que está aquí adentro, entonces el trinomio se considera cuadrado perfecto. Hasta aquí, ¿qué regla de producto notable sería? La 6. No. Suma o diferencia del jugo. No. Suma de cantidades al cuadrado. Suma de dos cantidades. ¿Estás segura que es suma de dos cantidades? Al Sí. cuadrado. Es resta de 2 cantidades al cuadrado. Eso, muy bien, Pinto. Es resta de dos cantidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque miren, voy a colocar el primer término y el segundo término que le saqué al cuadrado. Lo voy a poner entre paréntesis. Lo voy a elevar al cuadrado, dice la regla. Pero el símbolo, el signo de aquí, es este signo de acá. Y este signo de acá es negativo. Por lo tanto, no es suma, es resta. ¿Ya? Resta de dos cantidades elevado al cuadrado. Es la regla número 2. ¿Bueno? Entonces, fíjense que en eso me ayuda por eso los productos notables. Entonces, el análisis es este el que tenemos que hacer. Básico, ¿no? Es lo que le enseñaron en el colegio. Veamos un ejemplo más de lo básico y luego me voy a ir a un ejercicio de cómo convertir un trinomio cuadrado perfecto a un polinomio que no es trinomio cuadrado perfecto. A ver, veamos este ejemplo. Ya lo copiaron, ¿no? Si yo factorizo, dice aquí, 4a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado sobre 4, entonces fíjense que aquí el ejercicio se convierte un poco más complejo porque acá tengo una fracción, ¿no? Y acá tengo un coeficiente, una variable en el primer término. Entonces, lo que voy a hacer es sacarle el cuadrado. Un análisis que quiero que aprendan es este. Bien, mira. ¿Cómo tú, si yo te digo que me le saques el cuadrado a este término, y yo te digo que esto es de esta forma, ¿le entiendes? ¿Bien? No. No le entienden, ¿no ven? Cuando yo les diga a ustedes saquen el cuadrado a este primer término, es como que ustedes a este término 4a al cuadrado lo lleven a una expresión de x al cuadrado. Quiere decir que, acuérdense de las reglas de potenciación. Si x al cuadrado, en la regla de potenciación, dice que esto es igual a x por x, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Entonces, x por x, x cuadrado. Bases iguales, exponentes se suman. Entonces, y esto en la regla de los radicales, x al cuadrado se convierte en este caso en una raíz, ¿qué cosa? Cuadrada. ¿Entienden? Entonces, si yo sé manejar la regla de los productos de potenciación, sé manejar la regla de los radicales, me puedo fijar de que todo esto tiene relación para lo que voy a hacer aquí. Entonces, cuando yo les diga el cuadrado de este término, ustedes mentalmente me van a decir es 2a, ¿no ves? ¿Lo ves, Misael? Sí, dicen. Sí, Misael me va a decir es 2a y medio. Ya. Ahora, en el cálculo 2, lo que yo hago es que ustedes me conviertan esto en un cuadrado perfecto trabajando con estas dos propiedades. Y entonces lo que yo voy a hacer aquí es simplemente borro esto de acá y digo, si x al cuadrado es 4a al cuadrado,
Entonces, si le saco el cuadrado a la x, va a quedar raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz de 4 al cuadrado va a ser, si yo lo distribuyo esto, 24 por raíz cuadrada de al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de 4, 2, y la raíz cuadrada de a, con este de acá, se va a ir y queda a. ¿Ven? Entonces llego al resultado de 2a. Este es el proceso largando, es decir, es llevando todo esto a una ecuación y aplicando mi regla de potenciación y mi regla de radicales. Entonces, todos yo sé que saben hacer de forma directa, pero este análisis que acabo de hacer me va a servir para el siguiente ejercicio de cálculo que vamos a hacer para que no les cueste en cálculo 2. Ahora les pregunto, ¿cuál es el cuadrado de este término? B dividido entre 2. B dividido entre 2. Correcto. Entonces aquí sería B dividido entre 2. ¿Alguien sabe de dónde salió eso o no lo sabe? ¿Alguien no lo sabe, mejor dicho? Ahí, todos. Después no me digan que no se sabe. En la regla dice el doble del primer término, 2a, por el segundo término, b sobre 2. ¿No? Entonces, puedo simplificar este 2 con este 2 de acá y me va a quedar 2ab. Si esto es igual a lo que está aquí adentro, es cuadrado perfecto, por lo tanto, agarro el primer término y el tercero, que sería 2a y b sobre 2, lo pongo entre paréntesis, lo elevo al cuadrado y me fijo en su primer signo de este trinomio que es positivo. Lo ponemos acá, positivo. ¿Ok? Entonces, eso es para que ustedes puedan hacer de esa forma. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, ahora les voy a decir una cosa. Vamos a aprender a resolver esto. Quiero que me hagan, me conviertan este es número 3, creo, ¿no? Convertir a trinomio cuadrado perfecto y factorizar. ¿Ya? El siguiente término. Si yo les digo x al cuadrado más 8x más 25 Misael, ¿es trinomio cuadrado perfecto este polinomio? No, no es. No es, ¿no es cierto? Porque si hacemos el análisis aquí, miren, le sacamos el cuadrado a este término, que es x, el cuadrado a este término, que es 5, y decimos el doble del primer término por el segundo, va a ser, aquí me va a dar 10x. Y es 8x lo que tiene que ser aquí. Entonces, como no es igual, entonces no es trinomio cuadrado. Para que sea trinomio cuadrado perfecto, vamos a hacer esto. Presten mucha atención acá. Miren. Ponemos x al cuadrado. Ponemos acá más. Vamos a poner 8x. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Le voy a agarrar el valor del coeficiente de aquí. Y lo voy a poner acá. 8 dividido entre 2. Y lo voy a elevar al cuadrado. Eso lo voy a sumar, pero como lo estoy agregando al polinomio, lo voy a agregar. Estamos, y al final
le ponemos el más 25. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Fíjense, repito lo que estoy haciendo. Coloco los dos primeros términos, agarro el coeficiente del segundo término y lo llevo entre paréntesis y lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Como lo agregué, lo tengo que restar. Y el último término se copia al final. Entonces, ¿para qué hice eso? Si ustedes se fijan, toda esta expresión de acá, llegamos al mismo resultado de aquí. Entonces, acá el cuadrado perfecto, si hacemos el análisis nuevamente aquí, va a ser x. El cuadrado perfecto de esto es 4, ¿no? Porque fíjense que 8 entre 2 es 4. Y 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, solamente me interesa el 4. El doble por, en este caso, el primer término que es x, por el segundo que es 4. Y me va a quedar 8x. Y ahora sí, llego al resultado. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto va a ser solamente estos tres términos. Y acá decimos, entonces va a ser igual. El primer término es x, el segundo término es 4, le fijo su primer signo que es positivo, lo elevo al cuadrado, pero ahora esto de aquí tengo que simplificarlo. Entonces, si dijimos que 8 entre 2 es 4, y 4 al cuadrado es 16 y es negativo, entonces aquí va a ser menos 16, y acá va a ser más 25. Entonces, aquí el resultado es x más 4 elevado al cuadrado, menos 16 más 25 va a ser más 9, ¿no? Más 9. Ya tenemos el resultado. ¿Qué tal? Ya lo vieron difícil, seguro. Sí, muy largo. Muy largo. Bien, entonces es sencillo, es cuestión de practicar. Una pregunta. No entendí por qué se repite 2 medios al cuadrado 2 veces. Va, 8 octavos, 8 medios. 8 medios, no entendió por qué se repite, porque Sí, acuérdese de que esto es una ecuación y tiene que llegar usted, si esto usted lo trabaja, tiene que llegar nuevamente a la operación original. Y si le está agregando un término, lo tiene que restar. Si resta usted 8 medios al cuadrado menos 8 medios al cuadrado, estos dos se van a eliminar y me va a quedar nuevamente x al cuadrado más 8x más 25. O sea, volvemos a la operación original. No se olviden que las matemáticas es eso. En la matemática lo que tenemos que hacer es llevar una expresión agregándole algo, pero si le agrego algo lo tengo que quitar para que vuelva a ser lo mismo inicialmente. Y además, para esto, es la expresión que se utiliza es solamente con el coeficiente. ¿Por qué? Porque si yo le agrego la x acá, no voy a llegar al cuadrado perfecto de este lado. O sea, no podría tomar en cuenta ese ejemplo, digamos, ¿no? De llegar a tomar la misma variable. ¿O cómo puedo explicarlo de otra forma, Misael? A ver, ¿tú entendiste lo que hice, no ves? Sí, entendí, Lisa. A ver, ¿qué me podrías decir de este ejercicio? A ver, ¿cómo lo entendiste? Que hay que dividirlo entre 2 el número del medio, hay que sumarlo y restarlo y elevarlo al cuadrado. Y más 25 y recién se puede hacer el trinomio cuadrado perfecto. Correcto. O sea, la regla matemática es que ustedes a este coeficiente sí o sí lo tienen que dividir entre 2. ¿Por qué no lo puedo dividir entre 3? ¿Por qué no lo puedo dividir entre 4? Acuérdense de lo que les expliqué hace ratito aquí abajo. El cuadrado perfecto, es decir, la raíz cuadrada. ¿Entienden? Entonces, es por eso importante de que tomen en cuenta que se debe dividir entre 2 este término para que cuando nosotros apliquemos una raíz cuadrada, se pueda determinar ese valor. Y si yo divido este 8 entre 2, me va a quedar 4. Y la raíz de 4 es 2. Bueno, entonces,
Pero acá, por ejemplo, lo hemos elevado al cuadrado, por lo tanto, esto es 16, digamos, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Ya? Este método lo van a ver, como les dije, en cálculo 2, en el proceso de las integrales. Se hace mucho esto. Por eso lo enseñé ahora, porque sé que después llegan ustedes a cálculo 2 y le dicen, ¿no saben sacar el trinomio cuadrado perfecto de un polinomio que no es trinomio cuadrado perfecto? Le van a decir ustedes que no. Entonces yo acá les estoy enseñando cómo se hace. ¿Ya? Así que de esto vamos a hacer varios ejercicios para que ustedes puedan aprender a hacer la hermenéutica y el desarrollo de este libro, ¿ya? Veamos, por ejemplo, veamos uno más, a ver. Este ejercicio, miren, que tampoco es trinomio cuadrado perfecto. Ya lo copiaron, ¿no ven? Lo voy a hacer ya de forma más rápida y directa, miren. Si yo tengo x al cuadrado menos 6x menos 1, ¿es trinomio cuadrado perfecto, Pinto, Misael? No, le dicen no es. No es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso que tengo que hacer? Decimos, ¿no? Agarramos los primeros dos términos, x al cuadrado menos 6x, ¿y qué tengo que hacer, Misael, aquí? El 6 dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. El 6 lo llevo a dividir entre 2, lo elevo al cuadrado, lo pongo con la suma y luego también con la recta, ¿no, Misael? Sí, le dicen. Y al final le ponemos el menos 1. ¿Correcto? Ese es el proceso. Esa es la regla que tienen que hacer ustedes. Ahora sí, estos tres términos son el cuadrado perfecto. Por lo tanto, el cuadrado perfecto de Misael, ¿acá cuánto sería? X menos 3 al cuadrado. X menos 3 al cuadrado. ¿Y acá cuánto me queda? Menos Menos 10. Menos 10. 3 al cuadrado. Hagámoslo paso a paso. Y sería 3 al cuadrado menos 1. Por lo tanto, va a quedar x menos 3 al cuadrado menos 9 menos 1. Y esto es x menos 3 al cuadrado menos 10. Bueno, entonces, fíjense que aquí ese es el proceso para convertir un trinomio cuadrado perfecto, un polinomio que no es trinomio cuadrado perfecto, en cuadrado perfecto. Un hito más de este, para que le entiendan mejor. Veamos este otro. Ya un poco entrando en la hermenéutica de lo que estamos haciendo. X al cuadrado más 10x más 21. A ver, algún voluntario que no sea Misael, a ver, ¿quién me ayuda a resolverlo de forma rápida? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? 10 menos 10 dividido entre 2. Espérenme. Escuche. X al cuadrado más 10x. Ya. De ahí 10 dividido entre 2 elevado a 2 más 10 dividido entre 2 elevado al cuadrado. Menos 10 dividido entre 2 elevado al cuadrado. ¿Okay? De ahí más 21. Más 21, ¿no? Sí. Más 21. Ahí tenemos, ¿no? Entonces el cuadrado perfecto de esto va a ser solamente estos primeros tres términos. ¿Te escucho? ¿Cuál sería? ¿Qué términos voy a poner? Francisco, ¿te fuiste? George, ¿quién era el que me estaba hablando? X más 5, Es X entre más paréntesis, 5 al cuadrado, más 5, más 5. ¿Lo sacó menos, directo? más 5 más 21. ¿Más Bueno, 5 o menos? Menos, fíjate que es menos. menos 5.
Menos Aquí es 5. 5 al cuadrado, ¿no? Acuérdate que 25. significa 5 al cuadrado va a ser 25, ¿no? Más 21. ¿Vale? ¿Y ahora cuánto va a quedar aquí entonces? X más 5 al cuadrado menos 4. Menos 4. ¿Ok? Entonces, ya queda claro este proceso entonces de enseñanza de lo que es el trinomio cuadrado perfecto para convertir una expresión. Es cuestión de que practiquen esta partecita de acá que veo que tienen problemitas, pero es cuestión de práctica. Bien, jóvenes, enseguida les voy a llenar la pizarra con ejercicios del caso 1, 2 y 3. Hasta aquí vamos a quedar hoy día. Aprendimos varias cosas interesantes, ¿no? ¿O no se entendió? Estuvo difícil la clase hoy día. Cuéntame. El último recién la entendí yo. ¿El último le costó? Lo entendí recién en el último ejercicio. Ah, ya en el último recién lo entendió. Perfecto. Me parece muy bien que le haya entendido. Porque eso, como les digo, en cálculo 2 lo van a ver, ¿no? Si es que está estudiando ingeniería comercial o administración, digamos, ¿no? Bueno, me quedan 2 minutos. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, alguien que ingresó tarde tal vez para ponerles lista. Yo, Lisa, ingresé en la segunda sesión. Graciela, su apellido. Noemí Radic. ¿Perdón? ¿Cuál era su...? Radic. Radic. Ah, Ajá. ah, ya, ahora sí. Sara Dayara, pero Graciela, su apellido. No veo nadie. Después Jennifer Salmón no entró. Ágreda, Lice. Ya te tengo anotada, Ágreda, ya estás. Ah, ya. Hermosa Núñez. Núñez. Ah, ya, no estabas, Elda. Muy bien, gracias. Ya. ¿Nadie más? Bueno, escriban al grupo, por favor, háganlo dinámico el grupo, preguntándose sus tareas, ayúdense entre todos. Es importante de que haya una interacción, no me manden nada del chuturuvirus o cómo es coronavirus. Entonces, estudien y compartan sus conocimientos, ¿ya? Pregúntenle ahí a Misael, sabe mucho Misael, así que él va a ser mi futuro ayudante si es que volvemos a la U. ¿No, Misael? Ya le hice. Ok, bueno, jóvenes, les agradezco por su atención, muchísimas gracias, mil bendiciones para todos. Nos vemos el jueves avanzamos más casos de factorización, y para allá, hasta donde lleguemos el jueves, hasta ahí va a ser su control del día lunes, ¿ya? Vayan estudiando todo lo que hemos visto hasta ahora, practiquen y, sin más que decirle, pues, bye bye. Hasta luego, Ya. Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Luego.